Bueno, pues muy buenos días. En esta sesión vamos a seguir trabajando con funciones de texto y, si el tiempo lo permite, vamos a empezar a revisar funciones de fecha. Bueno, en la clase pasada nos habíamos quedado en la función largo. La función largo lo que permite hacer es encontrar la cantidad total de símbolos, de letras que componen una palabra. Vamos a revisar en esta oportunidad las funciones izquierda-derecha, la función extrae y la función hallar. Entonces, Carolina, vayamos mientras tanto a la hoja de izquierda-derecha, por favor. Ya, profe. Vayan. Entonces, ¿qué es lo que hacen las funciones izquierda y lo que hacen la función derecha? Resulta, Carolina, que cuando tú lees un texto, siempre tú lo lees de izquierda a derecha, ¿cierto? Parte desde la primera letra para ti, o el primer símbolo siempre está más pegado hacia la izquierda y los últimos están pegados hacia la derecha. La función izquierda lo que permite hacer es extraer una cierta cantidad de caracteres. Cuando hablamos de caracteres nos referimos a cualquier tipo de símbolo, incluyendo el espacio en blanco. Y lo que hace es extraer los primeros caracteres que tú le indiques sobre un texto determinado. Y la función derecha te permite obtener los últimos caracteres de atrás hacia adelante. La cantidad de caracteres que estimes conveniente. ¿Bien? Vamos a ir acá, donde dice transforme cada uno de estos rangos en una tabla y asignenle un nombre. Luego aplique las funciones izquierda y derecha según corresponda. Entonces, vamos a convertir este rango en una tabla. Hola profesor, buenos días. Hola Dani, buenos días. Disculpe el atraso. Seleccionemos todo esto y luego le damos control T para convertirlo en una tabla. Listo. Ahí, ¿cómo andamos con eso? Yo bien, profe, pero el Dani a lo mejor no sabe dónde estamos. ¿A dónde hay que ir, Carolina? ¿Cuál es la guía que hay que bajar, Carolina? Funciones de texto ¿Ya? ¿En qué y carpeta está? abajito en la parte izquierda derecha. Ah, Perfecto. ya. Y la carpeta creo que es guías en blanco, ¿no? No, clase a clase. Clase de Dani. Dani, clase a Entonces, clase, funciones de texto y izquierda derecha en el de abajo. Perfecto. esa. Bien, bien, bien. Entonces, eh, vamos a sacar la letra inicial. Tú ves una columna que dice Juan, Laura, José, Antonio, Muriel, Felipe, Sara, Paloma, ¿cierto? Ya. Cuando sacamos la inicial, ¿cuál es la inicial del nombre Juan? J, J. El de Laura, L, L. Ya. Entonces vamos a hacer que a través de una función Excel eh, sea capaz de capturar la inicial del nombre. Cuando hablamos de la inicial, aquí yo me tengo que preguntar una cosa. La inicial, ¿es de dónde parte o de dónde termina el texto? ¿Cuál sería la respuesta ahí? ¿De dónde? ¿De dónde parte? ¿cómo, profe? La inicial, ¿es de dónde parte o de dónde termina? ¿Dónde parte? ¿Dónde parte? Si es donde parte, eso quiere decir que usamos la izquierda. Y si es de donde termina, se usa la derecha. No tiene más ciencia que eso. Entonces, cuando hablamos de la inicial, yo uso la función izquierda. ¿Bien? Usamos la función izquierda. ¿Qué es lo que hace la función izquierda? Me dice primero texto. O sea, ¿cuál es el texto al que yo le voy a quitar, al que yo le voy a extraer caracteres desde el inicio? Ese texto es el nombre.
Colocamos ahí el nombre que es Juan en este caso. ¿Ya? Para que aparezca esto de @nombre, es importante destacar que este rango previamente se tiene que transformar en una tabla. Si eso no es así, entonces en vez de decir @nombre, va a decir D65. Donde dice número de caracteres. ¿Cuántos caracteres habrá que extraer para obtener la inicial del nombre? J1. Es uno solo, ¿cierto? Porque es una sola letra que yo quiero obtener, ¿verdad? Sí. Entonces, ponemos el número 1 y cerramos el paréntesis. Entonces, la fórmula me quedaría con izquierda, nombre, punto y coma 1. Y luego apretamos Enter. Y aquí tenemos entonces la inicial de los nombres. Tenemos acá la inicial de los nombres de cada una de estas personas. ¿Estamos bien hasta ahí? Profe, Sí, le yo sí, puse profe. yo, disculpe, yo le puse signo igual, izquierda, paréntesis. Ah, es que tiene doble paréntesis acá, el nombre, antes del nombre. No. Después de izquierda viene el paréntesis redondo y el nombre se escribe solo entre corchetes. Porque eso, Dani, primero lo tienes que transformar en una tabla. Sí, sí, lo tengo en tabla. Yo le puse control T, que eso lo aprendimos en la clase anterior. Sí. Ah, perfecto, ya. Entonces ahí van a aparecer solo esos corchetes. Ya, profe. ¿Cómo estamos ahí, Carolina? Yo bien, profe. Perfecto. Ahora, fíjense en una cosa. Esto no es necesario que lo noten. Fíjense que cuando yo estoy escribiendo la función izquierda, acá dice el número de caracteres y eso me aparece escrito entre corchetes. Cuando aparece escrito entre corchetes, significa que ese argumento, ese dato que yo le tengo que suministrar, es completamente voluntario. Voluntario en el sentido de que si yo no lo anoto, va a pasar esto. Si yo le escribiera izquierda nombre y aprieto Enter, voy a obtener los mismos resultados que si yo le pusiera el número 1. La razón de esto es que si yo no le especifico el número de caracteres, la función va a asumir que el número de caracteres es igual a 1. ¿Ya? Vemos aquí, queremos obtener las 3 primeras letras del nombre. Me hablan de las 3 primeras letras o las 3 letras del principio, es porque se está refiriendo esto a la función izquierda. Colocamos igual, tenemos izquierda. ¿Cuál será el texto que tenemos que referenciar acá, Dani? Tres primeras letras. J-U-A. Ya, no, pero ¿sobre cuál texto tú vas a sacar las letras? Sobre el D65. Tú pinchas ahí y como el rango lo tienes convertido en tabla, te va a decir automáticamente nombre, ¿cierto? Sí. Muy bien. Ahora ponte coma. Donde dice el número de caracteres, ¿cuántos caracteres habrá que colocar ahí, Carolina? 3. 3, profe. 3. 3. Entonces, usted le dice la función 3 y ahí tenemos entonces este resultado. Sí, me quedo igual. ¿Qué opinión les merece eso? ¿Estamos bien ahí o no? Sí, Súper profe. bien. Yo creo que con esto no deberíamos tener mayores problemas. Voy a tomar ahora el segundo rango, convertir en tabla, le voy a colocar un nombre, le voy a poner simplemente función derecha, izquierda. Y ustedes tienen acá una seguidilla de run, ¿cierto? Una seguidilla de números de run. Lo que vamos a hacer con esto. Acá dice dígito verificador, ¿cierto? Dani, ¿cuál es el dígito verificador del primer run que estás viendo ahí? 8. ¿Por qué 8? Porque está después de la rayita. Ya. ¿Y el del segundo cuál sería? 5. 5. O sea que
Podríamos decir, Dani, que el dígito verificador es es el último símbolo del run. Sí, Cuando hablamos del último símbolo, ¿me estoy refiriendo a algo que está al principio o al final? al final. Al final. Entonces, si es al final, lo tienes que asociar con la derecha. Si está al principio, lo tienes que asociar con la izquierda. ¿Ya? Ah, perfecto. ¿Ya? Esa es la regla de oro para no perderse. Entonces lo voy a colocar aquí. Aquí en vez de poner la izquierda, deberíamos poner derecha, ¿cierto? Sí. Derecha. Ahora dice texto. ¿Cuál es el texto que se va a someter a la extracción de su último dígito o de su último símbolo? El H65. O sea que si uno lo pincha, debería decir, ¿cierto? En todo caso, pero quiero aclarar de que si ustedes escriben H65, estamos hablando exactamente de lo mismo y no tiene nada de malo que ustedes lo hagan así. ¿Ya? O colocar sobre el numerito. Colocar sobre la celda. Exactamente, es lo mismo. ¿Ya? Si te dice @run o tú escribes H65 porque ya conoces de antemano la dirección de la celda, los resultados van a ser los mismos y eso no va a tener ningún impacto negativo en la nota. ¿Ya? Ya, profe. Para que estén tranquilos en ese sentido. Ahora, punto y coma, dice el número de caracteres. ¿Cuántos números de caracteres vamos a sacar desde el final? 1. 1. Entonces, si yo le coloco 1, cerramos el paréntesis, por supuesto. Miren lo que acaba de pasar, chicos. Los resultados son los que ustedes esperaban, ¿no? Sí. Perfecto, perfecto. Pero esta función no es que te calcule el dígito verificador, sino que lo que hace es tomar un run que ya lo tiene y lo único que hace es pescarlo y mostrarlo. ¿Ya? Fíjense también que la función derecha, después de que yo pongo el run, me dice el número de caracteres y eso aparece escrito entre corchetes, ¿verdad? Sí. ¿Y qué significa esta opción? Esto significa que como está escrito entre corchetes, ustedes van a encontrar muchísimas funciones de Excel que cuando las escriben se van a dar cuenta que hay espacio en los datos, en los argumentos que aparecen entre corchetes. Eso significa de que esos argumentos son completamente opcionales. Por lo tanto, si yo lo escribo o no lo escribo, no es que dé lo mismo, sino que se asume implícitamente de una manera tácita de que en este caso va a valer 1. Mire, si yo pongo derecha del run, así nomás, se dan cuenta que obtengo los mismos resultados a que si yo le pusiera un t,1. ¿Y eso a qué se debe? Se debe a que si el número de caracteres yo no lo especifico, se asume que es 1. Y esas cosas, chicos, se dan mucho en la vida real. Por ejemplo, ¿a ustedes les gusta comer yogur? A mí no. Súper. A ver, ¿les gusta el helado? Sí. ¿Cuál? ¿El helado? Sí. Ya. Bien, bien, bien. Carolina, ¿de qué te gusta el helado? De qué sabor te gusta? De manjar. El helado de manjar. ¿Y a ti, Dani? De chocolate. De chocolate. Entonces, imagínate Dani, que, o Carolina, que tú le pidas a alguien que alguien te dice, oye, ¿sabes que voy a ir al súper? ¿Te traigo algo? Y Carolina le dice, oye, ¿me puedes traer un helado? Sí. Si esa persona a ti te conoce, no te va a decir, oye, ¿y de qué sabor te traigo? No es necesario que tú se lo digas. Porque si esa persona te conoce, va a ser, yo sé que a ella le gusta el helado de manjar, o en el caso de Dani, que le gusta el helado de chocolate. E incluso con marca, ¿cierto? Porque no es lo mismo un chocolate, qué sé yo, Bubú, Piso que un que chocolate belga. es que
¿Se da cuenta, no? Entonces, es otro gusto, es otro gusto. O A sea, otro no nivel. es, claro, o sea, no es chocolate trencito, sino que es chocolate belga, pues, compadre. Entonces, Mm, pero esa persona te conoce, ¿entiendes? Entonces, si tú me dices, oye, me traigo un helado, el compadre ya sabe que tiene que traer un helado de chocolate, belga y no sé qué otra cosa más, ¿ya? Eso es porque no es necesario decírselo. Salvo que tú le digas, oye, sé que si no hay de chocolate, tráeme uno de vainilla, por ejemplo. Ahí se especifica ese como argumento, ¿ya? Para agregarlo a la solicitud. Acá nos dicen los dos primeros dígitos. Don Dani, ¿qué función utilizarías tú para sacar los dos primeros dígitos? función, bueno, igual, izquierda, ¿Y por qué la izquierda, maestro, y no la derecha? porque está al principio los dos primeros dígitos de la izquierda del root. Exactamente, campeón. Ya, izquierda. Entonces, le pones izquierda y le marcáis el run, ¿o no? Sí, Sobre ese recae la acción. Es como el sujeto de la oración. Donde dice número de caracteres. Ese número de caracteres lo podríamos dejar en blanco, ¿no? O sea, como no, que lo... ¿Por qué no? porque de manera tácita solamente escoge un solo número, no escoge Ya. dos. Ah, entonces, si es algo distinto de uno, ahí hay que especificárselo, ¿cierto? Porque ahí mi compadre no tiene cómo adivinar que queríamos los dos primeros. Obviamente. Listo, maestro. ¿Cómo estamos ahí? Yo bien, profe. Yo bien, ¿Se va entendiendo más o menos la cosa, no? sí, profe. Ah, Sí, me doy profe. cuenta que es bastante fácil, digamos, comprender esto. Ahora, estas funciones por sí solas son poderosísimas, créanme, pero son más poderosas cuando se van combinando entre ellas. Sigamos con esto. Función extrae. La función izquierda, entonces, como habíamos visto hace poco, nos permite obtener los primeros símbolos consecutivos. La función derecha te permite obtener los últimos símbolos, ¿verdad? Pero, ¿qué es lo que ocurre si es que tú quieres sacar símbolos que están entre medio de una palabra? O sea, yo no quiero agarrar como justo desde el inicio o tomar justo desde el final, ¿ya? No quiero hacer eso, sino que quiero, por ejemplo, que me tome los símbolos. Esta es la posición 3, es la 4 y es la 5. ¿Qué es eso de la posición? Les voy a mostrar aquí la hoja de la función largo. Si ustedes miran con calma esto, aquí les va a decir hola mundo, ¿cierto? Aquí es Sí, claro que cada una de las letras, cada uno de los símbolos, incluyendo el espacio en blanco, ¿se fijan que ocupa una posición dentro de este texto? Esto es como que fuera un chocolate. Cada una de las letras de los símbolos fuera como un trozo de este chocolate. Como si todo esto fuera una gran tableta de chocolate. ¿Se ve así? sí. Entonces, por ejemplo, Dani, si yo te pregunto cuál es el símbolo que ocupa la posición 4 en Hola Mundo, El A, nada, ¿cierto? ¿Cuál es el que ocupa la posición 7, Carolina? U. La U. ¿Ves? Y no es difícil, digamos, hacer esa, ¿les costó a usted hacer esa asociación entre el símbolo y la posición que ocupa? no. Eso es súper importante para entender bien lo que hace la función extrae. Extrae, ¿qué es lo que dice? Tomamos un texto, igual que en la izquierda y en la derecha. Posición inicial, desde dónde tú quieres sacar datos. Y el otro argumento es la cantidad de caracteres, de símbolos que yo voy a querer obtener desde la posición inicial. Vamos a verlo esto con un ejemplo para que se den cuenta que es bastante sencillo.
y que esta es una de las funciones más poderosas que tiene Excel. Dice, transforma este rango en una tabla, asignale un nombre y luego aplique la función extraer. ¿Les suena que eso de transformar el rango en tabla es algo que hemos venido haciendo en reiteradas oportunidades? Vimos Sí. tablas dinámicas, convierte Sí, en pero rango previamente. Vimos funciones de texto, convierte en rango, convierte en tabla, convierte en tabla, convierte en tabla. Esa es una muy buena práctica. La idea es que después, ya cuando usted tengan más soltura con esto, se acostumbren a convertir los rangos en tablas. Seleccionamos todo el texto. Todo esto, damos control T, y le asigno un nombre, le voy a poner FN extrae. Le pongo FN simplemente como abreviatura de función, nada más. ¿Ya? Abreviatura de función. Fíjense, este texto, a ver aquí, dice CFCD espacio 06, ¿sí? Eso perfectamente podría ser una patente de vehículo, ¿verdad? CFCD06, posición inicial 2, cantidad de caracteres 2. ¿Qué significa esto? Mire, voy a agrandar todo lo que se pueda. Fíjense, la C, ¿qué posición está ocupando? izquierda. Sí, aquí estamos partiendo del inicio, ¿cierto? Pero si tuviéramos que colocarle un número a la posición de cada símbolo, ¿qué número ocuparía la letra C? 1, 1, La F, 2, 2 este sería el 3, el 4. y el 4. ¿Quién sería la posición 5? en blanco. Espacio. El espacio en blanco. Aunque no se ve, ahí está. Posición 6 y posición 7, ¿cierto? Entonces, si a mí me dice posición inicial 2 y cantidad de caracteres 2, ¿qué significa esto? Tú vas a la posición 2 y ahí está la letra F, ¿cierto? ¿Cuántos caracteres llevo seleccionados hasta el momento? ¿Cuántos caracteres llevo seleccionados hasta el momento? ¿Cuánto me aparecen con fondo gris? 1, Uno. Pero yo necesito 2. Entonces tomo 1 y tomamos 2. Podríamos decir que desde la F está en la posición 2. Y a partir de la posición 2, ¿cuántos caracteres aparecen con fondo gris? ¿O que aparecen seleccionados? 2, 2. Por lo tanto, el resultado de la función extrae va a ser igual a FC. ¿Se entiende esta sí, parte? sí. Veamos, por ejemplo, posición inicial 5 y me dice 1, para entenderlo bien. SCF espacio 87. La E ocupa ahí. Esta es la posición 1, ¿no? Si seguimos con el mismo razonamiento adelante. La F, ¿qué posición estaría ocupando acá, Dani? 4, La 4. Pero a mí me dicen posición inicial 5. ¿Quién es el que ocupa la posición inicial 5? en blanco. En El blanco. espacio. El espacio en blanco, muy bien. Y aquí me dice cantidad de caracteres 1. O sea, quiere decir que a partir del espacio en blanco yo cuento 1. ¿Cuántos llevo seleccionados? 1, 1. Y como me dice 1, quiere decir que el resultado es en un espacio en blanco, ¿cierto? Sí. Ese resultado yo no lo voy a ver. Voy a ver. Veamos, por ejemplo, a ver, hasta que dice Chembarongo. profe, pero ¿cómo finalmente eligió el espacio en blanco? ¿O solamente usted nos está explicando acá para que nos demos cuenta qué posición tiene cada uno?
Es para que ustedes vean qué posición tiene cada uno y para Ah, ya. entender mejor cómo opera esta función. Por ejemplo, si tomo la palabra chimbarongo y desde la posición inicial 4 tomo 3 caracteres. Entonces, la C es la posición 1, ¿cierto? La H es podríamos decir que es la 2, ¿no? Sí. La I es la 3. ¿Quién hay que ocupar la posición 4? M. La M. La M, La M. la M, ¿cierto? Perfecto, 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 perfecto. Muy bien, Vania. Muy bien. Reconocí una voz distinta. Tenemos. Profesor, sí. Me Sí, ayudó el curso de Excel que hice qué en bueno. el verano, ¿se acuerda? Sí, el año pasado. ¿Cómo te fue? O sea, ¿Cómo te sí. has sentido, Vania? Bien, mejor. Tengo entendido que hoy termina tu cuarentena, ¿no? Hoy o mañana. Sí, o sea, es que, bueno, la verdad es que ha sido un caos todo esto porque algunos me dicen que termino hoy día, después me dicen que termina el 30. Entonces se supone que tiene que venir un doctor a darme el alta, pero ahí van a poner la fecha porque no saben si es hoy día, mañana. Un Ah, caos, ya. Perfecto, perfecto. todo muy serio. Pero lo importante es que sea para tu bien. Sí, qué mejor que esperar el término de la cuarentena viendo unos entretenidos ejercicios de Excel, ¿cierto? Qué Sí, mejor, o sea, qué mejor panorama que este. O sea, claro. qué ganas me levanté un sábado en la mañana a enseñar la función extraer. No puedo, no puedo dormir anoche. Te siento, hoy no hay las horas que llegue mañana. Vamos a ver la función izquierda. Bien, bien. Ah, Ahora, qué panorama, señores. Qué panorama. Qué fin de semana se nos viene. Cuánta adrenalina con esto. Ya. Posición 4 de 3 caracteres. Tú tomáis aquí la M, está en la posición 4, ¿cierto? Pero me dicen, tome 3, pues, amigo mío. Entonces tomáis 3. Por lo tanto, esa extracción, ¿qué es lo que me está dando como resultado? MDA, ¿o no? sí. Ujú. Bueno, esto se va entendiendo más o menos la dinámica de la función, Sí, profe. extrae. Bueno, ahora vamos a hacer que el amigo Excel lo haga por nosotros. Voy a poner aquí extrae el texto, lo ponemos ahí, ¿cierto? Punto y coma, me dice posición inicial. ¿Desde dónde vamos a sacar? Aquí dice posición inicial, la marcamos, porque este es uno de los pocos ejercicios en que me dan listos los números, precisamente para entenderla mejor. Mi número de caracteres es ese. ¿Cómo estamos ahí? Bien, Y ahora apretamos Enter. ¿Le suenan algunos resultados? Por ejemplo, el de la patente, este de Chimbarongo me da MBA. Este resultado, el tercero, el que decía aquí SCF espacio 87. ¿Qué pasó con esa celda, chicos? que no sale porque marcó el espacio. Que marcó un espacio en blanco, ¿cierto? Pero en el fondo no es que estén, o sea, hay que hacer una distinción. Y la celda, a simple vista, yo la veo en blanco, no quiere decir necesariamente que esté en blanco. No sé si me explico con eso, porque puede parecer así como enredado. Profesor, disculpe. Profe, ¿Sí? es que me Y perdí porque ya primero era igual, extrae el texto y después, después punto y coma, la ya, posición inicial, que era el que está en la celda E35, ya, y después punto y coma, el que dice cantidad ya, de caracteres, el que está en F35. ya, Y de ahí y cierro. cerramos el paréntesis, Carolina, apretamos Enter Ah, ya, y sí, Posición aparece. ahora sí, inicial. ya, ahora sí, Ya, profe, gracias. ahora, que yo veo una celda en blanco, y esto pasa mucho en la vida real. ¿Ya?
Sí, Si ahora yo veo una funciona. celda en blanco, no quiere decir que esté en blanco. Mire, fíjense en esto. Esta celda, si yo le pongo, por ejemplo, largo, esto no lo hagan. Si yo tomo esta celda, me va a decir que el largo de esta es 0, el largo de esta celda, ¿ya? Pero si aquí yo le tomo la función largo y se lo paso a esta celda, me va a decir 1. O sea, esta celda, que yo les marqué aquí con amarillo, me dice que tiene largo 0 porque no tiene símbolos. Esa celda está completamente en blanco. Pero esta celda, que se la voy a marcar aquí verde, esta celda me dice que tiene largo 1. ¿Ya? ¿Y por qué tiene largo 1? Porque resulta que ya tenía un espacio en blanco. ¿Ya? Que uno no lo vea no quiere decir que no existe. ¿Me entienden la diferencia? Si aquí en la celda amarillo yo voy y aprieto la barra espaciadora, me dice que tiene largo 16. ¿Por qué creen que me mostró un 16 ahora? Porque desde la E hasta el final hay 16 espacios, ¿no? Exactamente. Pero, ¿y qué pasa si ahora yo me meto en la celda y borro? Me va a decir 0. Una celda, una celda está en blanco siempre y cuando una celda está en blanco, una celda está en blanco siempre y cuando el largo de esa celda sea igual a 0. ¿Ya? Por definición. Ahora vamos a la función hallar. Función hallar. ¿Qué es lo que me dice la función hallar, muchachos? Es así. La función hallar lo que permite hacer es encontrar la posición en la que se encuentra un símbolo dentro de una palabra. ¿Qué es lo que hacían las funciones izquierda y derecha? O sea, la función extraer, por lo menos, yo le digo en qué posición inicial tengo que ir y cuántos caracteres. En la función izquierda o derecha yo le indico cuántos caracteres quiero. Pero la función hallar me va a decir en qué posición de una palabra se encuentra un determinado símbolo, siempre y cuando ese símbolo sea único. Antes de hacer el ejercicio en sí, quiero mostrarles esto para que ustedes lo vean. Por ejemplo, si yo tomo este correo electrónico, reyes@udd.cl, ¿en qué posición se encuentra el arroba, el símbolo arroba? En la 6. En la 6, ¿cierto? Reyes Sí. y arroba está en la. En la posición del arroba, ¿será la misma para cada correo electrónico? No, No, es distinto. Es distinta, ¿cierto? Porque depende, por supuesto, de lo que haya a la izquierda del arroba. No todos los nombres van a tener 5 letras, ¿cierto? Hay algunos que pueden tener 4 letras, otros que puedan tener 10, 20, qué sé yo. Entonces, la función hallar me va a decir en qué posición se encuentra un símbolo dentro de una palabra. Y ustedes podrán decir, bueno, ¿y eso a mí, y eso en qué me influye en mi vida? ¿Para qué me va a servir? Yo, por ejemplo, ustedes podrían tener en su empresa distintos proveedores. Y resulta que el nombre del proveedor ustedes lo podrían deducir a partir del correo electrónico. Y para poder saber, por ejemplo, quién es el que viene después del arroba, yo tendría que saber en qué posición se encuentra el símbolo arroba y de ahí empezar a hacer la extracción desde esa posición en adelante para poder deducir cuál es el nombre del proveedor. ¿Ya? Entonces, les invito a que eh, seleccionemos todo este rango y apretemos Control T. Vamos a aceptar lo típico, convertir en rango en tabla, como lo hemos hecho varias veces. Le voy a poner función hallar.
Dice, ubicación del arroba. Entonces ponemos igual hallar. Dice, el texto buscado. ¿Cuál es el texto o el símbolo que yo estoy buscando dentro del correo electrónico? Si quieres saber el nombre de la empresa o el nombre de la persona. De la persona. Aquí lo que... Mira, me diste una idea súper buena, Dani. Muchas gracias. Luego vamos a complementar un poco esto y vamos a lograr extraer todo lo que viene después del arroba. Bueno, ahora, ¿dónde se encuentra el arroba? ¿En qué posición están? En el 5. En el 5, o sea, en el 6. En el 6. En el En el 6. 6, El sí. arroba está en el 6. Eso, Dani. Entonces ahora dice texto buscado, yo creo entre comillas dobles, arroba. Así nomás. Ponemos arroba. Donde me dice dentro del texto es en qué parte es cuál es el texto en donde tú quieres ir a buscar el símbolo de arroba. Sería el correo electrónico, ¿no? Sí. ¿Estamos bien? Sí. Entonces, cerramos paréntesis, apretamos enter. Y aquí me dice posición 6, posición 8. Eso de posición tanto se debe a esto. No es que yo le haya concatenado eso, sino que era un formato personalizado de celda en que dice posición, espacio y 00 era para representar el valor de la arroba. Eso quiere decir que el arroba, por ejemplo, en el nombre humberto@udd.cl está en la posición número 9. ¿Se va entendiendo bien eso? Sí, profe. Ahora le podemos agregar una columna para enriquecer un poco el ejercicio. Le voy a poner nombre. ¿Ya? Aquí le voy a colocar nombre, lo voy a poner B1, así como nombre, versión 1. Profe, disculpe, ¿se puede posicionar en la celda F36, por favor? ¿Sí? Para ver cómo lo dice ya. Hallar, paréntesis, ¿Sí? comillas, arroba, paréntesis, Comilla. punto y Después de la coma. arroba viene una comilla, Dani. Sí, ¿Sí? arroba. Sí, pero arriba, o sea, arroba, comilla, paréntesis. Y después viene Sí, comilla, arroba, comilla. y después el mail, el correo electrónico. Sí, señor. Listo. Y ahí Entonces, aquí hallamos entonces solamente la ubicación de la... Gracias, solamente la profesor. ubicación de la... Imagínense que yo quiero encontrar el nombre. Cuando hablamos del nombre del correo electrónico se refiere a todo lo que está antes del arroba. ¿Ya? Por ejemplo, el primer nombre, ¿cuánto me debería dar? Eh, Habría que elegir como de izquierda a derecha antes del arroba, ¿o no? Exactamente. ¿Cuánto es lo que me debería dar ahí? Sí, uno a simple Reyes, vista. El otro me debería Reyes, dar Silvina. Silvina. Mira, aquí estos ejercicios de funciones de texto se pueden hacer de muchas formas. ¿Ya? Por lo tanto, sería muy raro que varios alumnos presentaran la misma respuesta para el problema. ¿Me explico? Vamos a hacer este ejercicio de la manera más fácil. Es lo siguiente. ¿Qué es lo que tienen en común todos los correos electrónicos que están en esa lista? Son todos arroba UDD. Todo udd.cl. ¿Qué pasa si yo hago esto? Pongo sustituir. Sustituir es sinónimo de reemplazar. Tomamos el correo electrónico como texto, el texto original. Y yo diga que arroba udd.cl lo reemplazo por... ¿Qué significa cuando poníamos en sustituir el comilla, comilla?
Yo no sé, profesor, yo. Con el comilla, comilla, la función sustituir significa eliminar algo. O sea, como que @udd.cl se reemplazara por nada. Eso es. Ah, perfecto. Esa es la manera algebraica de eliminar un texto. ¿Ya? Una parte de un texto. Cierro comillas dobles, trato enter, y aquí tenemos. Ah, perfecto. Sustituir arroba. Pues ya, sustituir paréntesis, Reyes, punto y coma, comillas, arroba UDD. Pero, sí, .cl. Ahí me apareció Dani hasta escuchar decir reyes@.cl. Es importante que en vez de escribirlo textual, tú selecciones la celda del correo electrónico Sí, para que se adapte para cada uno de los casos que vienen hacia abajo. sí. Entonces, profesor, cuando usted puso sustituir, entonces le está diciendo, le está dando la instrucción de que considere todo menos arroba UDD. Exactamente. O sea que cada vez que vea @udd.cl, como que lo tarje, lo borre, Y esa forma de borrar es con doble comillas, comillas. nos contó usted. Sí, sí. Lo ponemos comilla, comilla. Ah, perfecto. Lo que está entre las comillas es lo que usted quiere sacar. Exacto. El @udd.cl, esa es la parte del texto en el fondo que me está molestando, ¿ya? Con la Sí, que yo quiero manipular a través de una fórmula. sí. Entonces, Ya, aquí profesor. tenemos todos estos datos. Se hace más o menos intuitivo eso, ¿no? Es como Sí. que esa función sustituir actúa como una goma de borrar, literalmente. Pero vamos a calcular el nombre a través de otro método. Y con eso nos vamos a recrear. Le ponemos nombre versión 2. Es lo que vamos a hacer aquí en el nombre versión 2, muchachos. Dice el nombre versión 2. Yo voy a utilizar ahora el arroba. Fíjense, si yo tengo aquí el nombre Profe, versión 2, consulta. dígame, Ya sé que le ponga nombre B1, nombre B2, es por... nombre versión 1, el nombre versión 2. Es como que Ah, ya, hacerlo por una forma o hacerlo por otro camino. ya, súper. Esa es la cosa. Ahora, si yo digo nombre versión 2, el nombre, por ejemplo, aquí dice Reyes, Silvina, Pablo, Humberto, María, y qué sé yo. Esos nombres yo los estoy empezando a sacar justo desde el inicio de la celda, ¿no? O lo estoy sacando desde el final. Pero ¿cuáles quiere extraer usted? Del Vamos inicio. del inicio. Aquí vamos a obtener, Dani, los mismos Del inicio, resultados profe. del inicio. Acá, Dani, queremos obtener los mismos resultados, pero con la diferencia que lo vamos a hacer con otra fórmula. ¿Ya? O sea, esto en el fondo es como para ampliar un poquito, para abrirle un poco la mente con esto, de que sí se puede, de que sí pueden haber otros caminos para llegar a a la misma solución. Caminos que a lo mejor podrá ser que no sean tan intuitivos, tan fáciles de seguir, pero que al fin y al cabo son válidos. Veamos aquí, el nombre de versión 2. Podríamos usar la función, ¿ustedes creen que podemos usar la función izquierda para poder encontrar la cantidad de caracteres o no? Para poder obtener, por ejemplo, Reyes, Silvina, Pablo, Humberto. ¿Creen ustedes que se puede Se utilizar? se podría sacando arroba UDD dejándolo como entre comillas. Ya, es que lo que pasa es que ese método ya lo utilizamos. Ahora lo vamos a hacer desde otro punto de vista. Ya. ¿Ya? Lo vamos a pensar de otra manera, ¿me entiendes? Por ejemplo, si me dijeran, Dani, ¿sabes que tenemos que hacer
Keki, tengo que cocinar un keki y le queremos echar azúcar flor por arriba. Una forma sería ir al súper y comprarse una bolsa de azúcar flor, ¿cierto? Y al final espolvoreárselo. Pero ¿qué pasa si yo no tengo azúcar flor? ¿Qué pasa si no quiero comprar azúcar flor? La azúcar flor la puedo hacer en mi casa, ¿no? Sí, ¿Cierto? Tomamos azúcar granulada y el 1, 2, 3 la molimos y tenemos azúcar flor. sí. Neutral. Es otra forma de llegar a lo mismo, ¿cierto? Salvo que a lo mejor tuviste que ocupar una máquina, armarla, enchufar, echar a funcionar, esperar unos segundos y tirarla. Pero al final resuelves tu problema. Vamos a resolver este problema de hallar el nombre, pero de otro camino. ¿Bien? Ya no vamos a hacer una sustitución. Aquí me dice izquierda. Estamos de acuerdo que se puede ocupar la función izquierda para encontrar este resultado, ¿no? Porque lo vamos a hacer desde el principio, como decía Carolina y Vani. Entonces, ¿sobre cuál texto yo le quiero obtener el nombre? Sobre el E36. Sobre el E36, que viene a ser el correo electrónico, ¿cierto? Ahora, punto y coma. Y aquí es donde viene la magia, amigo mío, donde dice número de caracteres. ¿Ya? Donde dice número de caracteres, muchachos. ¿Cuántos caracteres van a sacar ustedes? Por ejemplo, para la palabra reyes, ¿cuántos caracteres deberían ser? 5. Deberían ser 5. Deberían ser 5. Para el nombre Silvina, ¿cuántos caracteres deberían ser? 7. 7, ¿cierto? Pero yo puedo llegar y colocarle aquí el número 5. No, Me imagino que no, porque estamos buscando el nombre. ¿O sí? ¿Cierto? Aquí, por ejemplo, Reyes, Pablo, Laila, María, funcionaron súper bien, porque tienen en común el hecho de tener 5 caracteres, ¿verdad? Pero, por ejemplo, aquí me queda Silvi, Umbe, Adeli, Cipri, Gilbe, Alami. Me faltó, ¿cierto? Entonces, quiere decir que ese número 5, no sé si estamos de acuerdo en que no tiene que ser constante para todos, ¿cierto? Sí, perfecto. Ese número depende de la cantidad de símbolos que tenga la palabra. Pero sin embargo, yo no sé de antemano cuántos símbolos va a tener. Entonces, fíjense en esto. La palabra reyes. Y aunque ustedes no lo creen, chicos, esta resolución se basa en una cuestión muy loca, que es encontrar la ecuación de una recta que pasa por 2 puntos. Esa volada, ni siquiera Bob Marley se la podría haber pegado. Miren lo que vamos a hacer. La palabra reyes, ¿cuántas letras tiene? 5. ¿Y 5. y en qué posición está la arroba? En la sexta. La sexta. Ah, la palabra Silvina, ¿cuántas letras tiene? 7. ¿Y en qué posición está la arroba? En el octavo. 8. En el octavo. Mire qué buena. Por ejemplo, Humberto, ¿cuántas letras tiene? 8. ¿Y en qué posición está la arroba? En el 9. Entonces, creo que tengo que hacer acá. Tengo que usar así como mi mente de ingeniero. Es decir, ¿hay alguna relación entre la cantidad de letras del nombre y la posición de la arroba? Sí, porque la posición de la arroba es -1. Claro, porque si tú al 6 le quitas 1, va a tener justo la cantidad de símbolos. Silvina. Ah, Silvina, o sea, Ya. la arroba está en la posición 8. Pues si le restas 1, te va a quedar 7 y justo Silvina tiene 7 nombres. ¿Cómo está esa relación? Profe, está súper bien. Lo que pasa es que
usted explicándolo se ve súper sencillo, pero después en el certamen uno no, como que tiene que hacer memoria. Por eso lo estamos viendo en clase. Sí. ¿Ya? Profe, hay pero que por evitar- ejemplo, ¿sabe lo que me pasa a mí? Que yo igual en clase entiendo, pero en el certamen son como inmensos los ejercicios, entonces como que no sé por dónde partir y como que ahí me tupo. Mm, la recomendación que siempre yo le hago a los estudiantes es que desarrollen todas las guías desde cero y tratan de hacerlas varias veces, no solamente una, varias veces. Se van a dar cuenta que los tiempos de resolución van a bajar y se van a dar cuenta que las pruebas en el fondo están basadas en las guías, tienen como la culpa de las guías. ¿Quién dice número de caracteres? Sería tomar la posición de la arroba y restarle 1. Sí, profe. Y apretamos Enter. Oh, ¿qué es lo que pueden ver ustedes? El nombre. El nombre, los nombres, ¿cierto? ¿Y qué pasa con estas dos columnas? Si ustedes, por ejemplo, Son miran, iguales. son exactamente iguales. O sea que podríamos decir que hemos aplicado dos fórmulas distintas y a pesar de eso hemos obtenido los mismos resultados. Ujú. Perfecto, muchachos. Entonces, Profe, disculpe, ¿cómo era diga, la última entonces? Igual. ah, como La ubicación de la arroba -1. ubicación de la arroba, lo pinchamos, menos. Y ahora, ustedes podrían hacer otra cosa. Y si yo les dijera, ¿sabe qué? Yo necesito que el nombre en versión 2 tenga la primera letra en mayúscula y el resto me la deje en minúscula. ¿Qué función te permite a ti hacer esa gracia? Em, Mayus. Muy bien. Entonces, ¿ustedes qué es lo que podrían hacer? Van a la celda con la fórmula, le hacen doble clic, seleccionan todo, exceptuando, exceptuando el símbolo igual del principio. O sea, agarro desde la izquierda hasta el final, botón derecho, cortar. Me queda un simple signo igual. ¿Qué es lo que decía Dani? Si yo le pongo mayúscula y después pego todo lo que he copiado y cierro paréntesis, ¿qué es lo que me queda aquí? Dice mayúscula, izquierda, de todo eso. Fíjense que en esta fórmula estamos combinando funciones de texto. Vamos a dar enter. es que con eso dejaría toda la palabra en mayúscula. Dejaría toda la palabra en mayúscula. ¿Y cuál sería la función que me permite dejar la primera letra en mayúscula y el resto en minúscula? Em, Chan, 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 chan. Ay, una mayúscula con el... Ay, parece que hay que agregarle algo a mayúscula, profe. No me acuerdo bien. Mira, la función se llama nom, o sea, nombre de ella, non propio, esa. La función non propio hace que la primera quede en mayúscula y el resto en minúscula. Ah, ¿Cachai? Y, profe, ¿y el non propio se podrá anidar con el sustituir? Por supuesto. Podemos tomar todo el sustituir, ponemos non propio, pegamos y tenemos los resultados. Son formas distintas de llegar al resultado, pero no por eso menos efectivas. ¿Qué tal?
Entonces, profe, en resumen, lo que hizo ahora distinto que le puso adelante de todo non propio. Sí, sí, Eso hizo. claro, se intercaló la función no propia. Más que nada Non para que propio, uno... punto y coma. No, 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 no. Tú tenías originalmente esto, Dani. Por ejemplo, aquí decía sustituir. Lo que tú puedes hacer es que entre el igual y la S, escribe el nombre propio. Aprieta Entre el igual y la S, ya, non propio, ya. y te aseguras de que tenga el paréntesis inicial y después al final de la fórmula le cierras el paréntesis al nombre propio. Sí, me funcionó. ¿Ves? Entonces con eso se va tomando un poquito más de destreza con esto. ¿Le Profe, parece si esto es súper bueno para el trabajo. A mí esto me va a servir mucho para mi trabajo. y mediante esa combinación de funciones, Dani, maestro, ahí sí que se puede regodear de lo lindo. Chicos, ¿les parece si hacemos un pequeño recreo y volvemos? Sí, ¿Bien? Ya, profe. Son las 12:12. ¿Cuánto quieren? ¿10 minutos? ¿15 minutos? Sí, unos 15 minutos 15 minutos. Entonces a las ¿Y 12 hasta qué hora con es la 20. clase, profe? hasta la Una 1. 10. Una Ah, 'Ah? 10. Es como hasta las 1:10. 1:10, ya. Sí, para cumplir aquí con el tiempo reglamentario. Ya, profe. Entonces nos vemos a las 12 con profe, a la 27. vuelta podríamos hacer un ensayo de un ejercicio como en clase, como un ensayo de certamen, podría ser. Para hacer un sí, ensayo de certamen necesitamos ver funciones de fecha, que es lo que se viene a continuación. Ah, ya, Terminamos de ver perfecto. funciones de fecha y en el tiempo que nos sobre, ahí le damos duro, Dani, a lo que hacemos más ejercicio. Sí, Ya, eso me profe. tinca igual. ¿Sí? Pero en ya, todo caso, profe. las funciones Gracias. de fecha son súper fáciles de entender. Entonces, con eso ya tenemos una materia decente para el segundo certamen. Voy a poner Ya, en Ya, pausa profe. la grabación de la clase. ya, profe. Gracias. Bueno, pues. La grabación. Ya, chicos, este es el último tema que va a entrar en el certamen 2. El último. Después de esto no hay más. ¿Bien? Después de esto ya no viene absolutamente nada más. Profe, disculpe. Dígame. ¿Funciones de fecha lo sacó de guía en blanco o clase a clase? ¿Quién es el plan? Ah, ¿Por ya. qué? Gracias, profe. Porque esa materia todavía no la hemos realizado. Espero cuando terminemos la clase de ahora, yo voy a subir la guía de funciones de texto y la guía de funciones de fecha al Canvas. Entonces ahí se van a sobreescribir los archivos que correspondan y va a tener la materia actualizada el día de hoy.
¿Se alcanza a ver bien el título de funciones de fecha? Sí, Sí, Muy profe. bien. Ahora vamos a, si ustedes se fijan, esta es una guía bastante más corta. Las fechas en Excel, esto se lo mencioné también cuando trabajamos con formato de celda y la clase del miércoles pasado. Y las fechas en Excel tienen una representación interna como números enteros. Excel no tiene idea, por ejemplo, de lo que es el 29 de mayo del año 2021. No tiene idea. Excel no sabe lo que es eso. Lo único que sabe es que cada fecha tiene asociado un número entero. Y con esos números enteros, es posible que a una fecha tú le puedas sumar una cierta cantidad de días, de meses, de años, puedas ver cuántos días de distancia hay entre una y otra, etcétera. ¿Ya? Cada fecha tiene está asociado con un número entero y tienen un número de serie, un código numérico asociado. ¿Ya? Las fechas hay que tener en cuenta que existe una fecha mínima en Excel y una fecha máxima. Nada de lo que exista en el mundo de la computación es infinito. Todo tiene un principio y todo tiene un final. La fecha mínima es el 1 de enero del año 1900. Y la fecha máxima es el 31 de diciembre del año 1999. ¿Se alcanza a apreciar aquí en esta recta numérica? sí. El Sí, 1 de profe. enero del año 1900 está asociado con el número 1. El 31 de diciembre del año 1999 es el número 2.958.465. Este es el intervalo de fechas válidas que reconoce Excel. ¿Ya? Profe, ¿y qué pasa, por ejemplo, con el 18 de septiembre de 1810? O el 12 de octubre de 1492. ¿Qué pasa, profe, con las fechas que son antes de Cristo? Cualquier fecha que esté antes del 1 de enero, o sea, de 1900, o que vengan después del 1 de enero del año 10.000, no son válidas para Excel. Mm, ¿Se entiende? Uno dice, pero ¿cómo si esas fechas son históricas y ya existieron y todo? Sí, muy históricas podrán ser, pero Excel no tiene idea de eso. ¿Ya? O sea que si tú, por ejemplo, colocaras como fecha de nacimiento, no sé, 18 de septiembre de 1810, Excel no te la va a reconocer como una fecha porque no tiene un número de serie asignado. Y eso es lisa y llanamente porque Excel está construido de esta manera. ¿Bien? El 1 de enero del año 1900 se le asigna el número 1. El 2 de enero del año 1900, ¿qué número creen que va a tener? el El 2. 2. El 2. ¿Qué número creen ustedes que va a ser el número 30? ¿Qué fecha va a ser el número 32? El 1 de febrero. ¿Del año? Hoy me perdí en el año, pero sería el 1900. 1 de febrero del... Eso. Exactamente. 1901. Entonces, cuando nosotros, por ejemplo, utilizamos bien, y si nosotros utilizamos, por ejemplo, la fecha actual, la mayoría de las fechas de los años 2000 y tantos son como 43.000 y tantos, porque en el fondo está relacionado con la cantidad de días que hay de distancia entre la fecha que yo referencio y el 1 de enero del año 1900. Pero eso el Excel lo tiene súper, súper claro. Transforma este rango en una tabla, asignale un nombre y luego aplique la función valor para encontrar el número de serie. Perfecto. ¿Se fijan en esto? Transforma el rango en una tabla. Eso es como que es algo que ya lo hicimos varias veces en la guía anterior. Y ahora vuelve a aparecer. ¿Bien? Porque es una forma, ¿ya? Es una forma así como, es un palo en el fondo para ustedes, para que se acostumbren a transformar un rango en tabla. ¿Ya?
Miren, no me quedo con las franjas celestes, porque seguramente eso, cuando construí la guía ya lo dejé como predeterminado. Aquí lo voy a poner simplemente FN, digamos, ejemplo. Número de serie. Por ejemplo, tenemos el 14 de octubre del año 1984. El número de serie de una fecha se puede obtener con la función valor. Escribimos igual, ponemos valor. ¿Bien? La función valor es para encontrar el número de serie. Ponemos valor y a renglón seguido colocan ustedes la fecha. Así nomás. Recordemos que para que fecha aparezca entre paréntesis de corchete y con una arroba, yo tengo que haber transformado previamente este rango en una tabla. Cerramos el paréntesis y damos enter. ¿Qué pasó aquí con esto? Se le llenó de números esta columna, ¿no? Sí, profe. ¿Y qué es lo que pasa con estos números? Estos números representan el número de serie de la fecha. Por ejemplo, el 17 de octubre de 1950 tiene el número 18.553. ¿Ya? ¿Por qué? Porque ese es el número que le corresponde a esa fecha. Ahora, si yo quiero saber el nombre del día de la semana, si yo quiero saber el nombre del día de la semana, ¿cuál era el código de celda que había que utilizar para escribir el nombre del día de la semana? El que era 3, por ejemplo, DDD, DDD. ¿o Entonces, no? pues, claro, para poder escribir el nombre del día de la semana, mediante una fórmula, ese código DDD que había mencionado Carolina, lo vamos a introducir a través de la función texto. Sobre texto, donde dice valor. Donde dice valor, uno podría presionar la fecha, ¿cierto? Porque seguramente esas son las cosas visibles que uno va a tener para trabajar. Colocamos la fecha, punto y coma. Ponemos acá el formato. El formato, recuerden los chicos, que es un texto que va entre comillas dobles. ¿Ya? ¿Cuál es el código ahí, Carolina? El DDD. DDD. Sí, le voy a poner DDD. O sea, Fíjense, 3D. 3D. Y cerramos el paréntesis. ¿Ven? Tenemos el texto, tenemos la fecha y tenemos el código de las 3D. Luego apretamos Enter. Les aparecen estos resultados así como do, ju, lu, vi, ma, mi, mi. A mí sí, profe, pero me aparece como DOM, con 3 palabras, con 3 letras. Son 3 letras. Vamos a ¿Es ponerle porque le aquí puse una D de más? con el código de las 3D, te muestra una abreviatura del nombre de la semana. Entonces, Ah, me faltó una Carolina, D. entonces, lo que le mencionaba a Dani, no es necesario que uno se aprenda de memoria, por ejemplo, estos códigos. Lo único que tienen que saber ustedes es que la D tiene que ver con día. Por ejemplo, si yo le pongo una sola, me va a mostrar un número. No me funcionó. Probemos con dos. Vamos con tres. Ya, esto se va pareciendo bastante al nombre del día de la semana. Pero si le pongo 4, ahí me lo mostró completo. Por lo tanto, el código era de DDD. Profe, y si le ponemos la letra A, 4A, aparecería el año. Bien, ponemos aquí A, y me va a aparecer el año, pero el año escrito como un texto. Muy bien. Pero Sí, eso ponemos era. 4 veces la D. Pero resulta que me decían escribirlo el nombre en mayúscula. Por lo tanto, tendríamos que intercalar la función mayúscula, ¿no?
Ustedes ven que el resultado está escrito completamente en minúscula, ¿cierto? Profe, parece que se quedó pegado. Ahora me escuchan bien. Ahora sí. ¿Ahora sí? ¿Se ve bien el movimiento del cursor en la pantalla? Lo que se está haciendo, estoy moviendo aquí Sí, la sí, imagen. sí, sí, se ve bien. Que a veces pueden haber intermitencias con el servicio de internet. Entonces, hay que estar monitoreando eso constantemente. Bueno, aquí Profe, me ¿le puedo pedir un pidieron, favor? Usted sí, se puede colocar en la celda F46, porque sí, ahí me quedé pegado y yo no le dije nada. Valor, punto y coma, no, valor y después fecha, nada más. sí, nada más. Ya. Igual, valor, el paréntesis y después la fecha. Sí, Y señor, cierro paréntesis. sí. Ya, profe, gracias. Muy bien. Ahora, el nombre del día de la semana, ustedes ven que está escrito en minúscula y nos piden dejarlo esto en mayúscula. ¿Qué función es la que perdón, es la que me permite escribir en mayúscula un texto? Mayus. Mayús. ¿Y dónde pondríamos el mayús? Porque aquí la ¿Quiere fórmula poner ya todo en te... mayúscula ¿Sí? al principio, no? Entonces aquí ponemos mayúscula. ¿Ven? Se puede intercalar entre el igual y la palabra texto y después al final le cerramos el paréntesis. Oh, me quedó la crema, profe. Puse mayus, es que puse puse mayus y después puse un paréntesis al final. Sí, pero después de mayús, siempre, Dani, si tú escribes una función, tienes que abrir un paréntesis. Ah, perfecto, disculpe. Siempre, siempre, siempre. Porque si no, Excel va a creer que hay una función que se llama mayúscula y no, Claro. sino que es mayúscula y que recibe como argumento un texto. Ahí Recordemos que sí. las funciones en Excel siempre se evalúan de adentro hacia afuera. O sea, primero te va a calcular el texto, te lo deja en minúscula y después a eso le pasa la mayúscula. ¿Por qué? Porque la mayúscula está por encima del texto. Ahora, Ya. en lugar del nombre, cuando usamos la función texto, yo le pasé como argumento la función fecha. O sea, le pasé como argumento la fecha. Pero, ¿se acuerdan que les dije que las fechas tenían asociado un número de serie? Entonces, si en vez de pasarle la columna fecha, yo le hubiese pasado el número de serie, como ustedes pueden ver acá, los resultados van a ser exactamente el mismo. ¿Por qué? Porque una fecha es equivalente a su número de serie. O sea, podríamos decir que escribir 14 del 10 de 1984 es lo mismo que escribir 30.969. Profe, ¿y para qué nos va a servir este número de serie? Ese número de serie para que ustedes vean, para que ustedes sepan para que ustedes sepan en el fondo de que Excel no te manipula una fecha, sino que lo que manipula por debajo es el número de serie de la fecha. ¿Por qué, Dani? Porque resulta que la aritmética de las fechas es bastante difícil. Por ejemplo, hoy estamos a 29 de mayo, ¿cierto? Si yo te Me digo, perdí. súmale, dime en qué fecha va a ser. Si a este día tú le tienes que sumar 17 días más, ¿en qué fecha vamos a estar? 17 días más, tengo que sumarle al final, le 34, o tengo que poner sea, más. sería como el 3 del próximo mes. Ya. Ah, no, ¿Ven? ve. Pero aquí lo que ocurre, cuando uno hace aritmética de fecha, igual que cuando hacíamos la aritmética en la enseñanza básica, ¿se acuerdan cuántas veces tenías que sumar dos números y te pasabas y había que reservar uno o reservábamos dos? ¿Se acuerdan? Aquí ocurre lo mismo. Por ejemplo, si yo quiero sumar la 29 de mayo, 17 días, primero tengo que tener claro que mayo
No todos los meses tienen 30, 31 días. Hay meses que pueden tener 28 o 29, ¿no? Dependiendo de si el Sí. año es bisiesto o no. Ah, entonces mayo tiene 31 días. Del 29 al 31 hay 2 días. ¿Ya? Pero resulta que el tercer día no es que podamos hablar del 32 de mayo, ¿cierto? Sino que en vez de hablar del 32 de mayo, estaríamos hablando del 1 de junio, ¿no? Y si hablamos del 30 y si hablamos del 1 de junio, ahí le sumáis los 15 días que te faltan. ¿Se dan cuenta? En la aritmética de fecha, tú te puedes pasar para el mes siguiente o puede ser que incluso te pases para el año siguiente. Y hay que considerar si el año siguiente es bisiesto o no es bisiesto dependiendo de la cantidad de tiempo que tú le quieras agregar. ¿Y para qué les digo? Si ustedes tienen que restar. Si una fecha, yo te digo, ¿qué fecha fue hace 743 días atrás? ¿Será fácil de calcular o no? ¿Hay que descontar los números para atrás o no? ¿Ese número que usted dijo? Claro, pero Excel, ¿qué es lo que hace? No es que te diga, por ejemplo, 29 de mayo del 2021 y le reste. No, lo que hace Excel es tomar el número de serie. Porque para Excel tomar, por ejemplo, 30.969 y restarle 743 es súper fácil porque es restar dos números enteros. ¿Ya? Y después el resultado te lo transforma a fecha. Con eso es mucho más Sí. fácil ejecutar la operatoria aritmética versus tener que estar ahí con el calendario y ver si paso o no paso para el otro mes, dependiendo si tiene 30, 31 días y toda la cosa. ¿Sí? Esa tarea te la hace Excel automáticamente. Vemos aquí este grupo que se llama hoy, año, mes, día. Entendiendo una de estas funciones, el resto se entiende por sí solo. Mire, la función hoy se escribe así. Se escribe hoy con el paréntesis abierto y cerrado. Hoy es de las pocas funciones de Excel que no tienen argumentos. Miren qué loco, porque se acuerdan que usted escribe una función, pone el paréntesis, y dentro del paréntesis tienen que suministrar alguna cosa, tienen que poner un rango, por ejemplo, para sumar, para promediar, tienen que colocar un texto, después un punto y coma, agregar otro argumento, ¿verdad? Pero, ¿qué es lo que acontece, muchachos, con la función hoy? A la función hoy no se le pasan argumentos. La función hoy es lo que es. ¿Me comprende? Sí. ¿Qué es lo que hace la función hoy? La función hoy entrega como resultado la fecha actual. Pero ojo, si ustedes van, les voy a ampliar aquí la pantalla. ¿Y cuál es la fecha actual, profe? En la fecha se considera como fecha actual, la fecha que tenga el reloj de su computador. Ah, ¿Bien? perfecto. En sus computadores les dice en la parte, en la barra de herramientas, le aparece 29 de mayo del 2021. 29 de mayo de 2021, sí. ¿Cierto? Ya. Aparece. Ahora, ¿por qué se los digo? Porque resulta que uno podría adulterar la fecha del computador. ¿Ustedes se imaginan para qué rayos uno querría Profe, no se adulterar la fecha escucha, del se quedó computador? pegado, parece. Sí. ¿Ahora me escuchan bien? Sí, profe, se escucha. ¿Ahora? Ya. ¿Ustedes se imaginan para qué se les podría ocurrir adulterarle la fecha al computador? ¿Cómo pegarle la fecha ¿Para al qué? computador? Por ejemplo, supongamos que yo me descargo un programa que tiene una vigencia de 7 días. Entonces, al séptimo día, la licencia va a vencer. Pero si yo le cambio la fecha, probablemente el computador cree que todavía te quedan 4 días más de gracia. Ah, claro. ¿Ya? No es muy raro que eso funcione en la actualidad, pero antiguamente se podía hacer.
¿ya? Es una mala práctica, por supuesto. Por eso, la función hoy tiene que reflejar, demuestra lo que marca tu computador. Se escribe así, hoy, paréntesis, abierto y cerrado. Mira, si voy a una celda en blanco y escribo hoy, así, se escribe así, como se la estoy mostrando acá. Hoy, paréntesis, abierto y cerrado. Aprieto Enter y me muestra la fecha actual. ¿Ya? Si esta planilla yo la abriera mañana y voy a esta celda, aquí no me va a decir 29 de mayo, me va a decir 30 de mayo. ¿Ya? Porque este número se mimetiza con la fecha que te marque tu computador. ¿Vamos bien? Sí, profe. ¿Qué es lo que hace la función año? La función año, dígame. No, que sí, que voy entendiendo. Qué bueno. ¿Qué es lo que hace? La función año lo que hace es que tú le pasas como argumento una fecha. Y la función año lo que hace es rescatar el año de la fecha. O sea, si a la función año yo le paso, por ejemplo, 29 de mayo del 2021, el resultado va a ser 2021. Permite obtener el número asociado con el año. Esta función retorna un número. Si la función año te entrega como resultado el año, ¿qué creen ustedes que va a hacer la función mes? No sé, profe. Te va a entregar como resultado el número de mes de una fecha. Por ejemplo, ¿cuál es la fecha actual? Usted nos dijo que hiciéramos hoy, paréntesis, 29 de mayo. 29 de 29 mayo. de mayo. ¿Y mayo qué número de mes es? 5. El 5. 5. Entonces, el mes del día de hoy es igual a 5. Y la función Claro, día, ¿qué creen ustedes que va a hacer? Octubre. Déjale. El número va a entregar como resultado el número del día que yo le esté pasando como fecha. Por ejemplo, hoy es 29 de mayo del 2021. ¿Cuál es el número de día del mes en curso? 5. 29. Ah, 29 es el número del día. El número del mes es 5. Sí, pues, maestro. Sí. ¿Sí o no? Sí. Ya. Entonces, dice así. Transforma este rango en tablas, asignale un nombre y luego encuentre los datos que se solicitan para cada fecha con las funciones año, mes y día. Entonces, tenemos esto, seleccionamos, control T, y le doy aquí un nombre, lo voy a poner fn-bajo hoy, año, es día. Es un nombre de fantasía. El número de serie. ¿Con qué función se encuentra el número de serie de una fecha? Lo vimos Pista. en el ejercicio anterior, ¿cierto? Sí, es el nombre de una marca de chocolate. No sé, profesor, no, se me olvidó ya. Lo revise, maestro. Mi apunte. O lo que tú hayas desarrollado en la hoja anterior. ¿Cómo se llama la función que permite obtener eso? A ver. ¿Cómo, profe? ¿Cuál es la pregunta? ¿Qué función te permite obtener el número de serie de una fecha? Ah, lo vimos en la introducción de Sí, la cosa anterior, pues. sí. Acá ¿Cómo está. se llama esa función? Esta se llama fechas y el número de serie se hace con valor y después fecha. Sí, acuérdense. Hay un chocolate que es de marca valor. Ponemos valor y le pasamos la fecha. Sí. Enter. Y ahí tenemos todo el número. ¿Qué les parece?
Perfecto. Ahora, yo tengo que obtener el año, el mes y el día. ¿Cómo se llama la función que me permite recoger el año de una fecha? Tengo acá, déjame ver. Los dígitos. O a lo mejor Carolina, Vania. ¿Cómo se llamará esa función? El año trabajo. O sea, la función Profe. se llama año. Dígame, Ah, año, pero la función que me permite obtener el número de año se llama año. Le paso a la función fecha. O sea, no la función fecha, sino que la fecha en sí. ¿Ven? Ojo, la función año te entrega como resultado un número. El mes, un número. La función día, un número. La función texto, yo podría haber hecho esto, por ejemplo, he puesto texto, la fecha y haberle puesto a. Y también me va a entregar un año, pero con la diferencia de que esta columna se va a interpretar como un texto y esto se va a interpretar como un número. Y ahí hay una diferencia enorme porque mm, con el texto se pueden hacer diferentes operaciones aritméticas, algebraicas. Disculpe, profe no perdón se que, escucha. Ahora perdón que me lo escucho. interrumpa. Perdón que lo interrumpa, profe. En la celda E103 hago esto del valor, pongo signo igual, la palabra valor, ¿cierto? Y después le coloco la Paréntesis, D103 y cierro, ¿cierto? ¿sí? Y me aparecen puros signos gatos. Ya, eso va a venir. Después de la palabra valor, le pusiste un paréntesis que abre Si le puse un paréntesis que abre y uno que cierra. y le aparecen puros gatos. A lo mejor la celda es muy chica, ¿no? Ahora Entonces, hay que ampliarlo un poco. no, al ampliarla se me refleja lo mismo, se me refleja viernes 13 de abril del 2012. Ah, ya. Pero dice valor. Entonces, ¿qué es lo que puedes hacer? Selecciona toda la columna para abajo. ¿Ya? Botón derecho. Mira, lo ¿Ya? voy a ir haciendo contigo. Le pones formato de celdas. Formato de celda. ¿Ya? Marca la opción número. Número. Y aprieta aceptar. Ahí sí. Ya. Era simplemente un tema de formato. Nada más. Ahora, la función para obtener el número de mes. ¿Cómo se llama la función que permite obtener el número de mes de una fecha? Mes. Entonces ponemos igual mes y seleccionamos la fecha. Cerramos el paréntesis y apretamos Enter. ¿Estamos bien? Mes. Y entre paréntesis le pasamos la Ya. fecha. Sí, sí, ya, profe, ya. Ahora sí entendí. Ahora, con el día. ¿Cómo se llama la función que me permite obtener el número de día? Día. Entonces ponemos día. Y donde dice número de serie, ustedes le pueden pasar la fecha o el número de serie y te va a mostrar los mismos resultados. ¿Por qué? Porque una fecha es equivalente, es igual a su número de serie. Ya, Profe, profe. ¿Sí? pero ahí el día no me lo está pidiendo como en letras, no. O sea, No. Aquí queremos ya, encontrar solamente el número. ya, súper. O sea, si dice viernes 13 de abril de 2012, que no aparezca el número. Ya, Ya, profe. profe, Ya sí, con lo el, puedo hacer.
Y para terminar el día de hoy, vamos a trabajar con la función fecha. El cfecha no lo voy a ver ahora porque requiere más tiempo para estudiarlo. ¿Ya? Voy a ver solamente para la función fecha. La función fecha lo que nos permite hacer es construir una fecha a partir de otra. ¿Ya? Una fecha se compone de 3 elementos, que es el año, el mes y el día. Con esos 3 elementos yo puedo configurar una fecha. Entonces, para Excel, primero se le pasa el año, después el mes y después el día, en ese orden. Nosotros estamos acostumbrados a escribir la fecha en otro formato, ¿cierto? Ponemos primero el día, después ponemos el mes y al final dejamos el año. Pero Excel nos exige a este compadre de que la fecha se escriba en ese orden. ¿Bien? Este rango podemos apreciar la fecha en que se compraron artículos en una multitienda. Antes de empezar, transfórmalo en tabla y asígnele un nombre. Seleccionamos todo esto, el rango lo convertimos en tabla, le damos aquí opción fecha y tenemos eso. Bueno, aquí es muy difícil que vamos a calcular aquí el fin de la garantía. ¿Ya? Vamos a calcular aquí el término de la garantía. Esto para que ustedes entiendan bien cómo va a operar esto. Imagínense que ustedes tienen una tienda que vende, por ejemplo, memorias para teléfono, venden consolas de videojuegos, venden televisores, venden computadores. ¿Se lo imaginan? Algo así como un PC Factory. Sí. Ya. Ustedes tienen una tienda que se dedica a eso. Y resulta que llegó un compadre el 4 de enero del 2018 y te compró una memoria flash. Ustedes saben que cada artículo tiene un periodo de garantía, ¿cierto? 6 meses, 3 meses, 12 meses, etc. Y si me lo compra el 4 de enero del año 2018 y este artículo tiene una garantía de 6 meses, ¿en qué fecha termina la garantía del producto? En 180 días más. O sea, febrero, marzo, abril, mayo, junio, julio. 4 de Claro, julio. si estamos en el mes 1 y le sumamos 6 meses, 1 más 6 es 7, ¿cierto? Ah, o sea que el 4 de julio, como dice Dani, termina la garantía. Ok, ¿estamos claros con esto? ¿Cómo lo vamos a hacer? Yo les invito a que antes de meterle mano a la fórmula, vayan a la columna G, arribita, ahí es donde se lo estoy mostrando, y entre la G y la H, háganle un clic con el botón izquierdo y expandamos. Ahí. No les podría decir hasta dónde, más o menos hasta la N del nombre, para que nos quede más o menos alineado por ahí. Es simplemente para que tengamos espacio suficiente para poder escribir con comodidad. Yo quiero calcular cuándo va a terminar. ¿Estamos de acuerdo que el fin de la garantía es una fecha que se tiene que deducir a partir de la fecha de compra? Sí. ¿Ya? Llevándolo a un ejemplo de la vida real. Entonces, si yo quiero construir una fecha a partir de otra, lo que tengo que hacer es usar la función fecha. Escribimos fecha y ahí ustedes ven que me dice año, mes, día, ¿cierto? Sí. Ah, ya. Entonces, para poder construir una fecha, el primer argumento me dice año. En este argumento
Yo puedo garantizar de que todas las fechas vayan a terminar en el año 2018. No, No, porque hay ¿cierto? 2017 mencionado. O sea, no es el mismo año para todos. Entonces yo tengo que tomar un año de referencia. El año de referencia se tiene que obtener a partir del año de compra, ¿cierto? es que si compro, si la compra el 5 de agosto, el fin de la garantía va a ser en el 2019, entonces, pues, profe. Claro. Pero yo tengo que entregar un año de base. Y después la misma función fecha se va a encargar de hacer toda la operatoria aritmética para que si nos pasamos de año, te muestre el resultado que corresponda. Ah, ya. Pero yo tengo que decir, parte desde este año y ve tú si es que tenés que sumarle uno o no al año. Ya. Entonces, para poder tomar el año de la compra, yo tengo que saber bien de que hay años que son 2018, 2019. Entonces, ¿qué función es la que a mí me permite obtener el año de la compra? Que me permite obtener a mí el número. El año de la compra. Ah, año, pues. La función año. Entonces, en la Sí. parte del año, tú pones año y en el número de serie. Ah, entonces yo tomo como referencia el año de la compra y cierro paréntesis. No sé si vamos bien ahí. Fíjese, Sí. estoy construyendo una fecha. El primer argumento es un año. Y ese año lo voy a tomar como base de la compra. Punto y coma. Ahora dice mes. Ah, ya. El mes. Yo puedo decir que todas las compras se hicieron, por ejemplo, en el mes de agosto. O sea, que todas las garantías vayan a terminar en agosto. Profe, pero ¿por qué puso el 8? Es por lo que les voy a explicar ahora. Ah, Todas las ya. fechas de garantía terminan en agosto, ¿no? Según lo que No, ustedes están acá. No. no. Entonces, como no es un número fijo, lo tenemos que calcular. ¿Ya? Ya. Entonces, yo necesito saber el mes. Así como el año no siempre era el 2018, yo tengo que tomar Sí. un mes de referencia. ¿Y cuál va a ser la fecha de referencia que voy a utilizar para calcular el término de la garantía? Va a tener 6 que meses ser después. la fecha de compra, ¿cierto? Porque a partir de ahí tú Sí. tienes que hacer la suma. Entonces yo pongo el mes, el número del mes, de la fecha de compra. Y después de estos Y, años se le cierra el paréntesis. ¿Ya? Aquí. Ya, chicos, le cerramos el paréntesis. ¿Por qué? Porque cuando yo le cierro el paréntesis, voy a tener aquí el número 1 que corresponde con el mes de enero. Pero quiero que profe, ocurra le hago aquí una con él. consulta. ¿Por qué le ¿Sí? puso punto y coma entre compra y mes en vez de solamente otro paréntesis más? ¿Por qué? Porque la función, aquí Dani, en la función fecha, el primer argumento tiene que ser el año. ¿Ya? Para poder sacar el año de referencia, tú utilizas la función año. Y la función año no recibe otro argumento más que una fecha. Ah, ok, ok, Y, ok. y una vez que tú le pasas el año, se le pone punto y coma, porque ahora a la función fecha le tienes que suministrar un mes de referencia. Ese Ah, mes ok. que está dado por la compra. Y después de que tú le cierras el paréntesis al mes, yo me tengo que fijar en una cosa. ¿Qué pasa con la garantía? La garantía, ¿en qué es lo que está medida? ¿En años, en meses o en días? Días. No, en meses, porque dice Ah, 6 6 meses. meses, Claro, ¿cierto? pero en el fondo 6 meses son 180 días, pero ya no importa. Pero no siempre son 180 días porque no todos los meses tienen 30 días. Ah, tiene razón, sí, tiene razón. ¿Ya? Así que ojo con eso. Entonces, a esto se le suma en la parte del mes. Fíjate que todavía le estoy sumando. ¿Qué le tengo que sumar? Le tengo que sumar los meses de garantía que tiene esto. Sí, 6 meses. O 18 meses.
o qué sé yo, bueno, eran 6 o 12 meses. Se los tengo que sumar. Y después, punto y coma, porque esta función me va a permitir construir la fecha de término de la garantía. Después le ponemos el día. ¿Cómo se llama la función que me permite a mí obtener el día? Yo no puedo decirte que todas las fechas, la garantía vayan a terminar el 27 de cada mes, porque eso depende de la fecha en que hicimos la compra, ¿cierto? Si tu primera compra tiene como fecha de término de garantía el 4 de julio, yo no te puedo decir que va a ser el 27. Se tiene que respetar el número de día de la fecha. Sí. ¿Me explico? Entonces, la función tengo que tomar como referencia el día en que se hizo la compra. ¿Y cómo se llama la función que te permite encontrar el número del día de la compra? Eso se hace Eh, con lo vi en el cuadrito anterior. Día. el día y volvemos a tomar la fecha de compra. Cerramos el paréntesis del día y cerramos el paréntesis de la fecha. Ya dejé en día. Nuevamente compra. Y tienes que cerrar el paréntesis del día y después cerrar el paréntesis de la función fecha. Es larga esta fórmula, profe. Pero eso denota, Dani, que estamos ya en la sección de Excel intermedio. ¿Ves? Y aquí, la función me calculó perfectamente bien la fecha. Por ejemplo, 28 de julio del 2018, le sumas 12 meses y te pasó el 28 de julio del 2019. Fíjate que hizo solo en los arreglos. 21 de agosto del 2018, le sumas 6 meses y te da 21 de febrero del 2019. O sea que No, te no me aparece, calculas profe. que la Eh, fórmula, Dani, mejor te la voy a copiar ya en honor al tiempo, ya, porque profe. ya estamos bastante pasados de la hora. Entonces te lo voy a pegar aquí en el chat. Me dice, ha indicado demasiado argumento para esta función. Ya, habría Ya la que voy a copiar acá. revisar aquí los ponte comas. Te recomiendo que la borres. A veces es más Ya la voy a fácil borrar. borrar. Y que le copies y le pegues la fórmula que te indiqué en el chat. Ya. Seguramente pusiste un punto y coma de más o no cerraste un paréntesis, que eso es como los errores típicos que se cometen al principio, Ahí quedó perfecto. ¿viste? Y seguramente la función mes, por ejemplo, aquí en vez de cerrar aquí el paréntesis, puede ser que lo hayas cerrado por acá o no sé. Pueden ser muchas las Sí. causas que expliquen los errores. Y como esto está tan lleno de paréntesis, de corchetes, Dani, a veces es mejor hacerlo de nuevo porque se pierde menos tiempo que tratar de Sí. arreglarle el error. Esa es la... Así que bueno, chicos, eh, por ahora ya tenemos que terminar la clase. Se nos pasó el tiempo. Muchas gracias por la participación, por su asistencia y terminado el video lo subo a YouTube. Que tengan un Gracias, excelente profe. fin de semana. Gracias, El profe. miércoles clase entonces. Sí, el miércoles continuamos con las clases. Que les vaya Profe, muy ¿y el bien, certamen muchachos. cuándo es? Disculpe. Dani, revisa por favor el anuncio del Ah, ya. Canvas. Ya listo, listo. Gracias. Que les vaya muy bien, muchachos. Chau, Chao. chau. Chao, profe.